Escuela Vocacional ICPOL. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos te hacen la invitación a que si eres nuevo en tu caminar con Cristo, la Escuela Bíblica provee discipulados y formación cristiana. Si eres obrero laico o pastor, la Escuela Vocacional te ofrece entrenamiento práctico en diferentes áreas del ministerio eclesiástico. También si eres pastor y quisieras estudiar teología, muy pronto, la Academia de Teología Pastoral ofrecerá un diploma en estudios teológicos. El Instituto de Capacitación Pastoral y Obreros Laicos es un miembro de Leyendo las Escrituras, con el hermano Felipe, que promueve la lectura y el estudio bíblico. Visita nuestra página web www.leyendolasescrituras.com o para inscribirte www.leyendolasescrituras.com/inicio. Amén. En esta clase exploraremos las vidas y contribuciones que han dejado una huella significativa en la historia de la fe cristiana. Estas mujeres no solo contribuyeron a la teología y al ministerio, sino que también rompieron barreras. No solamente contribuyeron a la teología ni al ministerio, sino que también rompieron barreras y abrieron el camino para más mujeres que pudieran participar activamente en el ministerio. Estas mujeres, a través de su dedicación, su valentía, su compromiso y sus creencias, han influido en la teología, en la educación, los derechos civiles y en las misiones. Sus historias nos inspiran a vivir nuestra fe de manera activa y a buscar la justicia y la igualdad en nuestras comunidades. Sus legados continúan inspirando generaciones futuras y muestran que la fe y la perseverancia pueden superar cualquier desafío. A lo largo de la historia, Dios ha levantado mujeres fieles cuyas vidas marcadas por obediencia, valentía, servicio, han dejado un impacto duradero en la iglesia. Esta clase tiene como propósito acercarnos al testimonio de 5 mujeres de la historia reciente que, desde diferentes contextos, reflejaron una fe viva y transformadora. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Que cada participante, hombre o mujer, comprenda qué cualidades hacen que un creyente viva con fidelidad, obediencia y valentía, dejando un legado de fe duradero a través del ejemplo de 5 mujeres que marcaron la historia de la iglesia. Buscamos inspirar una vida cristiana auténtica, comprometida con el llamado de Dios, aún en medio de desafíos, oposición o anonimato, perdón. Vamos a tener 6 lecciones que aprendemos del testimonio de estas mujeres. Antes de pasar a esto, les voy a dar una breve exposición de quiénes fueron estas grandes mujeres que estuvimos leyendo. Tenemos a Catarina Lutero, tenemos a Margaret Feld, tenemos a Amanda Smith, tenemos a María McLeod Bethune y a Gladys Maxwell. Ok, vamos a empezar con Catarina Lutero. Se considera a Catarina como una de las mujeres más importantes de la Reforma. Fue una monja, quien en compañía de 11 compañeras huyó del convento, arriesgándose inclusive a la muerte. Se casó con Martín Lutero el 27 de junio de 1525 en Wittenberg. Catarina Lutero, al casarse con Martín Lutero, ayudó a redefinir la vida cotidiana cristiana y restauró la institución del matrimonio al lugar que Dios había previsto para él conforme a las Escrituras. Su papel como esposa de Lutero se convirtió en un gran llamado vocacional con bases teológicas y bíblicas, dándole una nueva dignidad a las mujeres cristianas al incluir el trabajo doméstico en el ministerio del Evangelio. Catarina fue una mujer valiente, juiciosa, responsable, trabajadora y emprendedora.
Ella se encargaba de administrar los negocios de su familia, que era el sustento de la casa que ofrecían a los caminantes peregrinos. Usaban ese convento que les habían regalado como regalo de matrimonio. Era un convento donde ella también usaba este convento, en este convento ellos vivían, ¿no? Y lo usaba ella en tiempos de guerra, lo usaba como hospital y ella curaba a los enfermos con otras enfermeras. Eso es lo que hacía esta gran mujer de Dios. Em, Catarina fallece a los 53 años de edad después de un trágico accidente. Su conmemoración es el 20 de diciembre en el calendario litúrgico como un ejemplo de mujer que vive su fe, busca a Cristo en medio de las dificultades. ¿Quién fue Margaret Feo? Conocida como madre del cuaquerismo, fue una de las fundadoras de la Sociedad Religiosa de los Amigos de la Sociedad de los Amigos, considerada como una de las principales misioneras y predicadoras de la Sociedad de los Amigos. Se casó con Thomas Feo, era llamada para interceder por casos de persecución o arresto de dirigentes. En su hogar, Margaret ofrecía a los ministros del movimiento un centro de descanso y comunicación, un refugio de apoyo, estímulo y amparo cuando estaban viajando en el ministerio. La correspondencia de Margaret, porque ella escribía, ella tiene unas cartas preciosas donde ella escribía para darle aliento y apoyo a estos personas que se dirigían a otras comunidades y a otros centros. Y eso era lo que hacía ella, los alentaba y los mantenía en contacto. Margaret fue arrestada en 2 oportunidades por permitir que en su casa se hicieran reuniones del cuaquerismo, ¿no? Dice, a lo que ella siempre respondía, que siempre y cuando el Señor la bendijera con un hogar, ella lo adoraría a él. Y eso nos trae en mente, ¿no? Lo que nosotros tenemos y decimos siempre, por lo menos yo siempre lo tengo en mi mente en todo tiempo y siempre lo recuerdo y yo creo que el Señor ha hecho honor a petición de mi corazón. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Entonces, esto es lo que ella decía, que mientras el Señor le diera una casa, ella siempre lo iba a adorar. Fue condenada a cadena perpetua y a la confiscación de sus bienes. Permaneció en prisión desde donde escribió epístolas y panfletos religiosos. Sus obras fueron traducidas al hebreo, al latín y al holandés. Su obra más famosa fue The Women's Speaking. Fue una obra famosísima. El nombre es Women Speak and Justify. Es un argumento desarrollado como justificación del papel activo de las mujeres en la historia bíblica y por tanto el derecho a participar en la vida pública religiosa. Es un tema teológico sin ningún tipo de disculpas por estar escrito por una mujer. Cita al Antiguo y al Nuevo Testamento y a cada mujer que había profetizado, hablado o razonado. ¿Quién fue Amanda Berry Smith? Hacia finales del siglo XIX, tanto en el panorama externo como el interno del evangelismo y protestantismo, la idea de una mujer afroamericana, evangelista, misionera y prominente oradora era improbable. Imagínense ustedes, la esclavitud y fuerte segregación eran realidades que estaban muy presentes en la sociedad de aquella época. Sin embargo, Amanda Berry cambió eso a través de su servicio, transformándose en un referente para la época, a pesar de cuán impensable era que de su raza y género fueran protagonistas. Amanda poseía un gran carisma, mucha devoción, un gran talento para comunicarse. Todo esto la llevó a realizar campañas evangelísticas en diferentes lugares. Amanda nació en la esclavitud en Maryland en 1837. Su padre se dedicó a sacar a su familia de la esclavitud de ese tiempo. Trabajaba largas horas, hacía escobas y largas horas hasta de madrugada. Eventualmente, él pudo sacar a su familia de la esclavitud. Dejó su casa, Amanda
dejó su casa a los 13 años para trabajar como empleada doméstica y comenzó a asistir a una iglesia metodista. Se quedó viuda muy joven. Su esposo enlistó para ir a a la guerra y nunca regresó a casa. Su segundo esposo, James Smith, ella esperaba encontrar en este esposo la finalidad de que ella quería servirle al Señor con un esposo y que los dos pudieran ser dignos discípulos, pero no fue así. Lamentablemente, sus conflictos matrimoniales por la muerte prematura de varios de sus hijos, aquellas diferencias fueron insalvables. Cuando James murió de cáncer, ellos ya vivían separados. Y Amanda se convirtió en viuda por segunda vez y en madre soltera. Se involucró en el movimiento de santidad, se centró en las condiciones de los oprimidos, trabajando para cambiar y mejorar su situación y la situación y la condición de la mujer y se dedicó a ver por la educación de los niños. Ella se centró en las condiciones de los oprimidos y otra vez para trabajar en la condición tan deficiente que había en ese tiempo de la mujer y se dedicó también a poder ayudar a todos estos niños. En Estados Unidos adoptó niños en hogar, fundó orfanatos para niños en la ciudad de Chicago. Siempre se levantó recordando este texto, que es bien importante también para nosotros y siempre lo tenemos en cuenta en nuestras predicaciones, en nuestros estudios, en nuestras visitas, en nuestras ministraciones. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Amanda murió a los 78 años de edad después de una larga jornada de trabajo para su Señor. ¿Quién fue Mary McLeod Bethune? Una filántropa, educadora y activista de los derechos humanos, fue la fundadora de American Women's Journal. Presidió y fue líder de muchas organizaciones de mujeres afroamericanas, como fue la fundadora de American Women's Journal, presidió y fue líder de muchas organizaciones de mujeres afroamericanas, incluyendo la Asociación de Club de Mujeres de Color. Fue designada por el presidente Roosevelt para crear lo que se conoció después como el Black Cabinet. Ella tenía muchas posiciones dentro de este tiempo cuando el presidente Roosevelt estuvo en posición y le dio mucha oportunidad a ella porque era una mujer muy responsable, ella se había esforzado por aprender, por liderar. Era una mujer que tenía en su sangre, corría en sus venas ese sentido de liderazgo, de poder ayudar a todo aquel que podía. Ella veía potencial, mucho potencial en la gente y ella los quería ayudar a querer sacarlos y hacer que ellos puedan superarse. Entonces, esto fue un tiempo muy bueno esta grande educadora y activista, porque le dieron la oportunidad de hacer muchas cosas durante el tiempo. Fue la primera en comenzar la primera escuela privada para estudiantes afroamericanos en Daytona Beach, Florida. Nació en Nashville, Carolina del Sur, hija de padres esclavos. Empezó a trabajar con la familia a la edad de solo 5 años. Su pasión por el estudio se manifestó temprano y con la ayuda de sus benefactores, Bethune asistió a la universidad con el objetivo de ser misionera en África. Se encargó de que las universidades afroamericanas participaran en la formación de pilotos civiles y ella fue la que vio por primera vez graduando a pilotos, o sea, pilotos civiles que se graduaron afroamericanos en esta institución. Eso fue un logro fantástico que ella hizo. Ella, como les digo, se convirtió en una amiga muy cercana de Eleanor y de Franklin Roosevelt, del presidente de ese año. Le hicieron mucho, la invitaron a ser
a, a formar parte de muchos estudios que se hizo y además de eso, ella participó en todo lo que era en beneficio para la mujer y para los niños. Entonces ella nos deja un gran legado, esta gran mujer que asesoraba a la administración de Roosevelt sobre problemas a los que enfrentaba la población afroamericana o la población negra en ese tiempo en Estados Unidos, compuestos por hombres talentosos negros que trabajaban en puestos de alto nivel en el gobierno. ¿Y quién los puso? Ella los ayudó porque vio que eran hombres también que se dedicaron, que se esforzaron por seguir adelante y ella hizo mucho para que estas personas también pudieran entrar ahí. En mayo de 1855, Bethune murió de un ataque al corazón. Su muerte le siguieron muchísimos tributos a las editoriales de periódicos y revistas afroamericanos de todo el país, declarando que ella fue un ejemplo número uno para todos aquellos que tenían fe en América y en el proceso democrático. Ella fue descrita como, dice, como la tez de ébano, llevaba un bastón, no para apoyarse, sino para causar efecto. Decía que daba prestancia y predicaba templanza para los afroamericanos. La autosuficiencia fue una gran prioridad a lo largo de su vida. Trabajó como consejera de cinco, no solamente uno, sino de cinco presidentes en los Estados Unidos, designándoles importantes cargos en el gobierno. Miren, esta mujer de fe, todo lo que hizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Llevó la palabra no solamente en su comunidad, sino a través de todas estas organizaciones que la ayudaron y que ella misma pudo salir adelante. Vamos a seguir con la última, Gladys Aylward. Gladys fue la primera mujer misionera al recibir la ciudadanía china. Nació un 24 de febrero en el año 1902 en Londres, Inglaterra, en una familia cristiana muy pobre. A los 14 años, Gladys abandonó la escuela para laborar como empleada doméstica. En una familia adinerada, mientras trabajaba allí, aprendió sobre China, tras tomar prestados los libros de la biblioteca de su empleador, quien había sido funcionario británico en el Oriente. Gladys, tras oír sobre las misiones y que se ayudaba a la gente en ese tiempo, se quiso ir a China. A los 28 años solicitó ir al país oriental como misionera, pero su dificultad en aprender el idioma y las tradiciones chinas le cerraron las puertas. Afligida esta mujer de no poder hacer su sueño realidad, busca cómo y ella hace mucha búsqueda y ella puede encontrar a alguien ahí que era que, una misionera llamada Jenny Lanson, que necesitaba otro misionero para estar con ella. Y ella la busca y ella agarra un boleto de tren para China y al pasar por Rusia ella casi sufre muchas vejaciones y muchas humillaciones y porque estaban en ese tiempo de guerra, pero al final logra llegar a la aldea donde supuestamente debía estar esta misionera y no la encuentra. Ella se había mudado a otro lado, a otra aldea, y entonces ella se desesperó y pues a dónde la buscaba, ¿no? Bueno, después de un tiempo, en ese tiempo que no pudo estar con esta misionera, pasó muchas dificultades, pues igual, ¿no? Por el idioma y todo eso, pero bueno, gracias a Dios ella encuentra a esta misionera y empiezan a trabajar juntas. Esto fue algo que a muchas, muchas, en muchos libros y en muchos textos se desarrolla esta historia, es muy larguísima, es una historia muy linda de ella, de todo el trabajo que hace durante todo este tiempo. Durante la guerra con Japón, ella huyó con 100 niños de su hogar para encontrar seguridad en las cuevas. Caminaron por días sin comida, sin agua. Pero al último, dice ella, pudo encontrar el tren de la libertad. No perdió a ninguno de sus niños en la travesía. Lamentablemente, Gladys se enfermó y se cayó en coma y fue hospitalizada por 2 meses y estuvo a punto de morir.
Gladys decidió regresar a Inglaterra después de muchos años en China. Por todo el tiempo que pasó, ya había envejecido, ni sus padres la reconocieron. Dice, esta mujer tenía tantos recuerdos y tenía ella la preocupación de haber visto tanta necesidad en China y su deseo era volver a regresar, pero le niegan nuevamente la entrada y ella se queda en Taiwán y desde allí ella fundó orfanatos para salvar a niños de las calles, brindándoles educación, comida, techo y la herencia, sobre todo la herencia de conocer y de hacer y de poder hacer que estos niños sintieran la fe en Cristo. Miren qué bello, ¿no? Vivió allí hasta su muerte en 1970. Muchos chinos llegaron a conocer a Jesús como su Salvador, incluidos funcionarios del gobierno, monjes budistas y más allá. Hacia el final de su vida dijo, yo no era la primera opción de Dios para lo que hice en China. No sé quién era. Debió haber sido tal vez un hombre, pero no supo qué hacer, dice. Tal vez fue un hombre instruido, no sé cómo sucedió, tal vez murió, no sé qué pasó. Dice, o no estaba dispuesto. Y Dios miró hacia abajo y vio a Gladys y dijo, bueno, ella está dispuesta. Y así es como podemos conocer un poquito de lo que estas grandes mujeres, mujeres forzadas, mujeres valientes y mujeres de fe que fueron mujeres que realmente pagaron el precio, todas y cada una de ellas para poder encontrar y hacer realmente lo que Dios les había mandado hacer. Amén. Esto nos lleva vamos a pasar ahora a las seis, a las seis partes donde tenemos seis lecciones que aprendemos del testimonio de estas mujeres. Dios usa vidas extraordinarias para hacer cosas eternas. Catarina Lutero fue esposa, madre, administradora y consejera en una época convulsionada por la Reforma. Aunque no predicó en púlpitos ni escribió tratados teológicos, su vida de entrega cotidiana, sostenida por la fe, dejó una huella profunda en la historia del cristianismo. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16:10. Vamos a pasar a la siguiente y vemos una voz guiada por el Espíritu puede transformar estructuras injustas. Margaret Feo, nacida en un contexto religioso restrictivo, escuchó a Dios en lo profundo de su conciencia y se convirtió en defensora de la libertad de culto y del rol de las mujeres. Ella nos recuerda que la voz profética no necesita título, sino convicción y obediencia. Pasamos a la siguiente. El pasado no determina el propósito que Dios tiene para una vida. Amanda Berry Smith conoció la esclavitud y la pobreza, pero Dios usó su testimonio como un faro de esperanza, como evangelista, cruzó fronteras raciales y culturales con poder y sencillez. Su vida demuestra que Dios redime el pasado para traer gloria a su nombre. Miren, hermano, esto es bien, bien importante. Esta mujer de Dios, como evangelista, dice, cruzó fronteras raciales y culturales. Acuérdense que en ese tiempo de la esclavitud, ese tiempo fue un tiempo marcado que hasta ahora, como nosotros como seres humanos, nos avergonzamos de todas las humillaciones que sufrieron estas personas por su color de tez. Entonces vemos, dice, como evangelista cruzó fronteras raciales, a ella no le importó, para ella no fue una dificultad, para ella no fue un hasta aquí, sino que fue un reto que ella hizo y Dios la ayudó y Dios la preparó, la llevó con él, con su bendición y su guía para poder enfrentarse a todos estos problemas sociales, raciales que habían en ese tiempo. Dice, con poder y sencillez.
Ella no buscaba ser reconocida, ella no buscaba tener grandes títulos en los periódicos y revistas, simplemente ella obedecía el llamado de su corazón, el llamado, ese llamado que nosotros tenemos por dentro, ese fervor ardiente que tenemos de servir a nuestro Señor, de poner, de decirle a todo el mundo, mira lo que Dios hizo por mí y ser el reflejo de lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida, por supuesto. Su vida demuestra que Dios redime el pasado para traer gloria a su nombre. Mientras nosotros estemos anclados en ese pasado, nosotros no vamos a poder tener esa libertad para proclamar la libertad que Cristo te ha dado a ti y a mí. Debemos dejar todo ese pasado atrás para que fluyan esas bendiciones, para que fluya todo ese querer hacer, ese deseo de hacer, de buscar, de tener de alinearnos con la voluntad del Señor y poder hacer todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. El tiempo avanza, el tiempo es corto. Y a veces nos sentamos y decimos qué vamos a hacer y estamos buscando excusas. Miren, ella cruzó, dice, barreras, fronteras raciales y culturales dice, solamente con el poder y su sencillez, ella hizo mucho. Vamos a ir a la siguiente y dice, educar es un acto de fe que siembra para generaciones futuras. Mary McLovich Bethune entendió que levantar a su comunidad requería más que orar, requería educar. Su amor por Dios se tradujo en pasión por la enseñanza, la justicia y el desarrollo de la juventud negra. Ella nos recuerda que el Evangelio también se expresa en acción transformadora. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Miren, qué gran verdad que dice ella, que nos enseña ella. Dice, su amor por Dios se tradujo en pasión por la enseñanza, la justicia y el desarrollo de la juventud negra. Ella nos recuerda que el Evangelio también se expresa en acción transformadora. ¿Y qué es lo que significa eso? Que cuando nosotros nos presentamos, cuando nosotros estamos ministrando a un pueblo que no conoce de Dios, esas personas nos están observando de tal manera que nosotros tenemos que reflejar lo que Dios ha hecho ya en nosotros. Recordémonos que somos nuevas criaturas en Cristo, que somos nuevas personas, que todo lo que tenemos que dar es solamente amor y compasión, empatía a estas personas que necesitan no solamente una palabra de aliento, sino que necesitan saber la verdad del Evangelio, la verdad. ¿Cuál es nuestra verdad? Jesucristo. Jesucristo es el que nos salva, el que nos redime, el que nos restaura. Todas estas mujeres se empoderaron en el buen sentido de la palabra de todos estos conocimientos y de toda esta fe, alimentaron su fe de tal manera a pesar de sus condiciones, a pesar de todas esas barreras y de todos esos puentes que tuvieron que cruzar con gran dificultad, pero para ellas no fue un impedimento porque Dios las alineó, Dios las empoderó para poder seguir adelante y poder hacer todo lo que ellas necesitaban hacer. Pasemos a la siguiente. La obediencia valiente abre caminos donde no los hay. Gladys Aylward obedeció el llamado de Dios contra todo pronóstico. Se fue, no dependió de sus habilidades, sino de su disposición. Cruzó continentes, adoptó niños, protegió refugiados, todo por amor a Cristo. Nos enseña que la obediencia sencilla, cuando viene de Dios, es más poderosa que cualquier estrategia humana. Qué gran verdad, hermanos. Obedeció el llamado de Dios contra todo pronóstico. Esta mujer le negaron la visa para ir a Chile, para ir a China, porque no hablaba suficiente chino y porque no conocía de la cultura. Sabemos nosotros que para ir de misioneros a un lugar extraño, a un lugar foráneo, debemos conocer la cultura, debemos conocer las costumbres y debemos tener
por lo menos un conocimiento básico para poder comunicarnos con la comunidad donde vamos a ir, porque ahí no vamos a poder encontrar un traductor. Entonces necesitamos de saber y prepararnos en todo momento. Su fe no dependió de sus habilidades, sino de su disposición. Miren lo que ella dice al último, ¿no? Que ella no sabe por qué Dios la eligió a ella. Y cómo pone de ejemplo al hombre, que tal vez fue un hombre sabio, que tal vez no es, pero no, tal vez no estaba dispuesto, pero ella sí. Miren lo que hace Dios. Mire cómo Dios nos busca y a veces nosotros no podemos entender, no podemos entender a veces los propósitos de Dios. Y pasamos por dificultades, pasamos por problemas, pasamos por situaciones y cuando ya pasamos de esas situaciones es cuando realmente venimos a entender cuál fue el propósito de Dios para nuestra vida. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Dice, cruzó continentes, adoptó niños, esos niños que estaban indefensos, niños que no tenían hogar. En el tiempo, ustedes saben que en India, en China, vendían a los niños hasta por centavos. Esta mujer sufría de ver a esos niños huérfanos, que no tenían padres, que no tenían hogar, que no tenían comida, y ella se apiadó y buscó a estos niños y les dio de comer. Aquí viene a nosotros el recuerdo en nuestra mente de lo que estudiamos en nuestras escrituras. Dice, ¿no? Cuando dice el Señor, tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, pero ¿cuándo, Señor? Cuando tú lo hiciste con alguien, cuando tú diste tu corazón, cuando tú derramaste tu alma, y hablamos de ese término, ¿no? De derramarnos, de que no solamente nosotras como mujeres, sino los hombres también, porque ellos también han sido hechos a imagen y semejanza de Dios como nosotros, y tenemos la sensibilidad y tenemos ese poder que Dios nos ha dado para poder llegar al final y llegar al fondo de esa situación y poder salir adelante. Dice, nos enseña que la obediencia sencilla, ella no fue a una universidad a prepararse. Ella simplemente con su sencillez y por supuesto conocía de la escritura, conocía de la palabra de Dios, conocía lo que Dios había hecho ya en su vida y eso significaba mucho para ella. Ella tenía una gran responsabilidad de impartir ese amor, ese don que el Señor le había dado. ¿Mm? Entonces dice, nos enseña que la obediencia sencilla, cuando viene de Dios, es más poderosa que cualquier estrategia humana. No es lo que tú quieras hacer por tu fuerza o por tu conocimiento. No. Podemos ser los mejores teólogos, podemos ser los mejores maestros, profesores, los mejores líderes, pero si no tenemos el amor en nuestro corazón, no podemos hacer nada. Si no tenemos el amor de Dios incrustado, ese amor que corre en nuestras venas, ese amor y esa disposición de servicio, de amar, de amar al necesitado, de amar a tu prójimo, de amar a quien no tiene nada. A veces podemos decir, mira, nos quejamos de todo, nos quejamos hasta porque nos duele la uña y vemos a mujeres y a hombres sin piernas, vemos a mujeres y a hombres sin brazos, ciegos, sordos, que les sirven a Dios con una pasión tan grande. Yo estuve envuelta en el ministerio y mi iglesia por muchos años, en el ministerio de sordomudos. Y yo podía ver en ellos, era una cosa tan preciosa ver cómo ellos adoran al Señor. Y yo lo veo con mi hija. Ustedes saben, yo tengo una niña que tiene síndrome de Down. Ella es una tremenda adoradora de Dios. Yo no necesito a más gente alrededor mío porque las dos cuando entramos en nuestro momento de intimidad con el Señor, mire, esta casa tiembla.
Esta casa tiembla porque el poder de Dios es tan grande. Ella adora al Señor desde el fondo de su corazón con un amor, con una ingenuidad. Las hermanas en la iglesia dicen, hermana, préstanos a Yasmin, préstanos para nuestro esto, para nuestro otro, pero no es ella, es lo que el Señor ha dado, es lo que el Señor le ha dado a ella y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Eso es personal, hermanos, eso no es que si yo te toco o si tú me ministras, si me pones las manos, eso es querer, querer tú con tu corazón, querer con tu alma, con tu mente, con tu espíritu, creer que el Señor te ha dado todo lo que tú necesitas para poder ir al campo misionero, para poder enfrentarte a todas estas dificultades que pasan y que no es fácil. No es fácil ser cristianos, hermanos, no es fácil. No es fácil. Tenemos, cada día es una prueba, es una lucha. Cada día, cada día nos encuentra un nuevo reto. Y si nosotros no estamos preparados, si nosotros no tenemos nuestros fundamentos bien puestos, nos caemos, nos caemos. Y sí, necesitamos prepararnos, necesitamos estudiar la palabra, necesitamos estudiarla, necesitamos aprender las escrituras, necesitamos reflexionar en ellas. Y sí, debemos reunirnos, debemos orar, debemos ayunar y debemos hacer todo esto para poder engrandecernos nosotros como personas, para poder engrandecer nuestro espíritu, llenarnos de todo lo que el Señor ya nos ha dado y no lo vemos. Y no lo vemos y lo dejamos pasar por alto. Y no lo atesoramos en nuestro corazón porque vemos otras cosas. Y no es, dice, es más poderosa que cualquier estrategia humana. Yo ahora que fui a este seminario, yo vi cosas preciosas que decíamos, Señor, ¿cómo pasó? Pero es solamente la gracia y la misericordia de Dios fue la que ayudó a a que se pudieran realizar cosas que no, que salieron de repente fuera de control en un momento para nosotros, pero ¿quién estaba en control? El Espíritu Santo de Dios estaba en control de todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque cada una de nosotras pagamos el precio, porque cada uno, hombres y mujeres, pagamos el precio para poder tener una iglesia, para poder ministrar la grey, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios para poder llevar su obra, para poder levantar esa obra, para poder tener discernimiento y sabiduría y poder llevar todo esto a los pies de Cristo y ponerlo delante de Él y decirle, Señor, esta no es mi iglesia, es tu iglesia, son tu pueblo, no es nada mío, es tuyo. Y tú haces, Señor, como tú quieres hacer. Vamos a la siguiente. La grandeza en el reino no se mide por fama, sino por entrega. Miren, miren qué lindo esto. Ninguna de estas mujeres buscó reconocimiento, vivieron para agradar a Dios y servir a otros. En un mundo obsesionado con plataformas, ellas no enseñan, nos enseñan que el verdadero impacto nace en el silencio de una vida fiel. Otra vez. Ninguna de estas mujeres buscó reconocimiento, vivieron para agradar a Dios y servir a otros en un mundo obsesionado con plataformas. Ellas nos enseñan que el verdadero impacto nace en el silencio de una vida fiel. El ministerio, hermanos, no es fácil. Les vuelvo a repetir, es una lucha continua y lo hacemos con amor. Nos entregamos con pasión, nos entregamos con esa, ponemos en práctica todo lo que el Señor ya nos ha habilitado como hombres y mujeres de Dios. Nos ha habilitado de tal forma que nosotros somos un instrumento. Acordémonos que Dios ya nos transformó, Dios nos restauró, Dios hizo de nosotros nuevas criaturas.
Ya todo lo que pasó antes, todo nuestro pasado, bueno o malo, quedó atrás. Ya no somos más los que éramos antes. No hay cadenas que nos atan. No hay recuerdos que nos lastiman, que nos frustran, porque Dios nos ha hecho libres, porque somos nuevas criaturas en Cristo, porque todas las humillaciones y todas las cosas que hicieron o que pasamos tal vez en un momento, todo eso quedó atrás, todo ese sufrimiento, todo ese dolor quedó atrás, porque Dios nos hizo de nuevo, nos hizo mujeres, mujeres y hombres fuertes. ¿Y qué es lo que encierra todo esto de ser libres, de romper esas cadenas, esas ataduras? Ser libres, libres, libres para poder enfrentarnos a lo que viene después. ¿Y qué es lo que necesitamos? Perdonar. Perdonar, pero no solamente con la mente y con la boca, sino con el corazón. Con el corazón. Perdonar de manera genuina, de manera como Dios perdonó. Mire lo que dijo el Señor. Perdónales porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Y ver a nuestro hermano o nuestra hermana como Dios los ve. No como nosotros los vemos, sino como Dios los ve. Y eso va a ser un gran, una gran eslabón que va a ayudar a salir de todo esto. Vamos a pasar al siguiente slide. ¿Qué virtudes comparten estas 5 mujeres entre sí? Vamos a ver qué virtudes. Primero, fidelidad a Dios. Todas caminaron con firmeza en su fe, aun cuando enfrentaron oposición cultural, religiosa o racial. Segundo punto, valentía para actuar. No se quedaron inmóviles ante la injusticia o la necesidad. Tomaron decisiones difíciles y rompieron barreras sociales con coraje. Qué importante. Vamos al 3. ¿Qué virtudes comparten estas 5 mujeres entre sí? Servicio sacrificial. Cada una a su manera entregó su vida al servicio de otros, ya sea en el hogar, en la iglesia, en la educación o en el campo misionero. Vamos al cuarto punto. Convicción profunda. Siguieron sus convicciones espirituales por encima de las expectativas de la sociedad y muchas veces en contra de las estructuras establecidas. Al quinto punto, visión transformadora. No solo vivieron para su generación, sino que impactaron el curso de la historia de la iglesia con su ejemplo y legado. Miren, estas 5 virtudes que compartieron estas mujeres entre sí, dice fidelidad a Dios, valentía para actuar, servicio sacrificial, convicción profunda y visión transformadora. Visión transformadora. Lo primero, la fidelidad a Dios, que es lo que nosotros tenemos que es nuestro primer ingrediente. Es lo primero que nosotros tenemos que tener, la fidelidad a Dios. Ser fieles en todo momento para poder alcanzar lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dado, esa misión, poder cumplir esa visión que Dios nos ha dado. Valentía. Estas mujeres fueron grandes mujeres de Dios que fueron valientes, valientes para enfrentarse a toda la injusticia que había en ese momento. Esto, hermanos, la injusticia viene de mucho tiempo. Todos estos problemas se suscitaron desde el pecado original. Ya vimos en las clases pasadas todo lo que pasó, todo lo que pasaron estas mujeres en todo el tiempo. Pero cómo Dios a través del tiempo, pero estos sacrificios estos problemas que pasaron estas mujeres y hombres de Dios no han quedado grabadas en la historia.
porque fueron y serán importantes para todos nosotros. El servicio sacrificial. Ellas no eran unas personas que tenían una condición económica buena, una buena posición económica. Miren ustedes cómo esta mujer se quedó viuda 2 veces y al final de todo se quedó sin nada. La esposa de Lutero, después de que él murió y la guerra, vino la guerra mundial y entonces ella también se quedó sin nada. Regresó ella al seminario donde ella vivía y encontró todo destruido, tuvo que empezar de nuevo. Miren, miren la valentía y miren el sacrificio de estas mujeres, que todas y cada una de ellas en diferentes situaciones y en diferentes condiciones sirvieron con amor, sirvieron en su casa porque fueron buenas mujeres, fueron buenas amas de casa, fueron buenas esposas, fueron buenas líderes, fueron una ayuda idónea, ejemplar para sus esposos porque los cuidaron, los amaron y lo respetaron. Una convicción profunda, una convicción profunda, hermanas, una convicción profunda porque ellas siguieron, a pesar de todo, creyeron, le creyeron a Dios y tuvieron fe y tuvieron esperanza. Visión transformadora porque no solo dice vivieron para su generación, sino que impactaron en el curso de la historia de la iglesia con su ejemplo y legado, ese ejemplo y legado que todas y cada una, nosotras como ancianas de nuestras iglesias, debemos dejar saber a toda la juventud que viene detrás de nosotros, que van a ser los líderes del futuro. Vamos a preparar a esas niñas, a esas jovencitas, a tener carácter, a tener personalidad y a ser unas mujeres valientes y entregadas al servicio de Dios. Amén. Bueno, vamos a tomar 10 minutos para un receso, pero vamos a ir, les voy a dejar aquí las preguntas para reflexión y diálogo que después del descanso vamos a tener. La primera pregunta, ¿cómo nos inspiran estas mujeres del pasado a valorar y afirmar el testimonio de fe de las mujeres en nuestras iglesias hoy? La segunda pregunta es, ¿qué virtudes vemos aún presentes? ¿Cuáles estamos perdiendo? ¿Y qué nuevas actitudes o influencias están afectando la identidad y la misión de la mujer creyente en esta generación? Dos preguntas que nos quedan, hermanos, para poder reflexionar y vamos a abrir el diálogo cuando regresemos de nuestro descanso, ¿ok? Entonces vamos a tener 10 minutos. Solo quiero hacer un anuncio rápido. Quiero Sí, sí, recordarles pastor. que la próxima semana es nuestra clase final y el centro de Manantial estará viajando a- con el hermano, con el pastor Medardo, y se van a unir. Vamos a tener una comida para ustedes, una despedida, no despedida para siempre, pero vamos a tener una celebración entre hermanos, entre grupos, para que ustedes puedan disfrutar. Esperamos que sea de mucho agrado, de mucha bendición y puedan compartir juntos. ¿Ok? Entonces, les vamos a estar enviando más información a través del grupo para que nos podamos poner de acuerdo. Así que acuérdense, la próxima semana bien bañadito, bien bonito, para tomarse fotos y nosotros vamos a tratar de estar junto a ustedes. Bueno, entonces regresamos en unos minutos. Es tiempo de tomar un receso. 10 minutos. Amén. Ok. La pregunta la voy a leer y luego voy a pasar el tiempo a nuestra profesora. ¿Cómo nos inspiran estas 5 mujeres, mujeres del pasado, a valorar y afirmar el testimonio de fe de las mujeres en nuestras iglesias hoy? ¿De qué manera nos inspiran? ¿De qué manera estas mujeres son espejo de lo que nosotros vemos en nuestra comunidad? Esta pregunta es muy importante porque una de las cosas que vamos a hablar el día de hoy es en quiénes ven ustedes este tipo de fidelidad, quiénes son sus ejemplos dentro de la comunidad. Eso es importantísimo, muy, 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 muy importante. La segunda pregunta, ¿qué virtudes vemos aún
presentes. O sea, las virtudes de estas mujeres. ¿Qué virtudes vemos todavía que se hacen presentes en nuestras mujeres de hoy? ¿Cuáles estamos perdiendo? Observe, ¿cuáles estamos perdiendo? ¿Y qué nuevas actitudes o influencias están afectando la identidad y misión de la mujer creyente en esta generación? Ok, entonces, hermana Yoli, es su tiempo. Ok, bueno, gracias, Pastor Felipe. Ok, entonces están las preguntas en la pantalla y quiero por favor que las personas que van a participar se hagan presentes y entonces vamos a estar hablando de estas preguntas. Alguien ya está listo para participar. Adelante, hermano, los micrófonos están abiertos para ustedes. Buenas tardes, pastora Yoli. Bueno, digo Buenas pastora, mi tardes. amada querida, bendiciones. Por aquí, la hermana Stephanie Carvalho. Hola, hermana Stephanie. Bendiciones, bienvenida. Qué gusto Amén. escucharla. Adelante, hermana. Eh, Estas mujeres nos inspiran hoy, bueno, a mi persona, porque leyendo cada una de sus historias, yo decía, Dios mío, yo creo que ellas en algún momento tal vez dudaron de cuándo, cómo, dónde puedo hacer visible este sueño que Dios ha colocado en mi corazón, esta semilla que Dios ha depositado en mí. Y creo que ellas lo primordial fue que tenían el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo da y podemos ver en nosotros el amor impartido de nuestro Señor Jesucristo, y que todos los que se enfocaron ellas es la compasión, la esencia de nuestro Señor Jesús, porque cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él tuvo compasión de cada alma para sanarla, para liberarla, para hacer lo que Él sabe hacer, y es dar esa salvación hermosa, ¿verdad? Amén. Lo primero que yo quiero hacer después que vi esto, yo dije, quiero tener experiencias así. Yo quiero vivir como estas mujeres, tal vez no sea reconocida como ellas en parte de la palabra porque ellas, sino que la esencia que el Señor Jesucristo deposita en ella, hoy la podemos ver. Yo estoy agradecida porque conozco de mujeres que sirvieron a nuestro Señor Jesucristo a través de servir a otros. Y algo que me impactó que usted dijo allí es que el verdadero impacto nace del silencio de una vida fiel. Es una mujer fiel al propósito, una mujer fiel al llamado, y que estoy convencida de que a cada una de las mujeres que existimos y que Dios nos ha permitido pisar la tierra de los vivientes, nos creó para un propósito hermoso. Y el propósito hoy en mi vida, de verdad, lo primero que quiero hacer es hacer conocer la historia de estas mujeres en mi congregación, para que así a través de la fe ellas también puedan obrar y puedan servir a Dios con todo su corazón. Bendiciones, hermana Yoli. Amén, hermana. Sí, la compasión es algo tan importante que nosotros debemos siempre practicar porque fue la enseñanza que nos dejó nuestro amado y buen Jesús, y en todo momento. Por eso decía, ¿no? La empatía, el amor, el cuidado que uno ejerce, que uno da, que uno puede brindar a todas las personas que están alrededor nuestro, reflejando siempre lo que nosotros somos. Somos creación divina y tenemos que reflejar el amor que Dios ha puesto en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro ministerio, en nuestro caminar a cada día. Bueno, gracias, mi hermana Stephanie. A ver, necesitamos, está el micrófono abierto para otro hermano, hermana que quiera, Buenas tardes. sí, buenas tardes. Con quién estamos? Por acá la hermana Karen de Cova Oh, hermana, les habla. adelante. ¿Cómo Bienvenida. estás? Señor les guarde. Amén. Bueno, hay muchas maneras que estas mujeres nos inspiran a Ujú. nosotras. Principalmente yo destacaba en mi escrito de que una de las formas también, por lo menos nosotras a veces ignoramos, nosotras las mujeres contemporáneas, decía yo, ignoramos muchas veces estas historias, y cuando eso pasa, nosotros nos cohibimos de que Dios nos use de la manera como Él quiere usarnos. Ujú. Entonces, es importante también que conozcamos estas historias, que las divulguemos, que se las
transmitamos de alguna manera a nuestras consiervas, hermanas en Cristo de la congregación también, compartirlo, para que ellas también sean animadas, sean inspiradas de alguna manera también a dejarse usar por el Señor, como Él quiere hacerlo en este tiempo. De verdad que es importante eso, por allí esa primera parte. Y estas mujeres, pues me parece que hay que emular toda esa fe de ellas, esa fidelidad, esa valentía, ese coraje que ellas han tenido, que tuvieron. Es importante para mí y muy, muy gratificante haber leído estas lecturas y estoy como la hermana Stephanie también decía, pues quisiera leer aún más de ellas, de todas ellas, y poner en práctica todo eso también y transmitírselos a mis amadas hermanas en la congregación. Bendiciones. Amén, hermana, gracias, gracias por tu participación. Y sí, es importante, no están estas mujeres grandes, estas mujeres que hicieron historia, no están en la Biblia, pero son mujeres que dieron su tiempo, que dieron su vida y que dieron todo para poder propagar la palabra, el evangelio. Hicieron cosas fantásticas, cosas muy lindas, que trajo mucha luz para todos y cada uno de ellos en ese momento y en esa circunstancia, en ese contexto donde estaban ellas en ese momento. Adelante, hay otra intervención. Buenas tardes, Dios le bendiga, Dios hermana le, Yoli. Dios le bendiga, Por hermana. aquí la hermana Mayrubi. Oh, hermana, adelante, adelante. Bueno, Bendiciones. yo también quiero hablar sobre, para mí de verdad que fue maravilloso haber leído a estas 5 mujeres, el testimonio de estas 5 mujeres, y de verdad que no conocía pues de ninguna. O sea, quizás algún nombre llegué a escuchar, pero no conocía su historia. Ujú. Y a pesar de que la escritora, pues, de manera resumida, ¿verdad? Da para mí, pues, me pareció que a pesar de que era resumido, fue muy explícito y el contenido, se pudo apreciar en esa redacción, se pudo apreciar de verdad, gran parte de la historia de estas mujeres y de verdad que dejó un profundo mensaje a mi vida porque nosotros vemos como muchas veces nos limitamos a hacer cosas, siempre colocando excusas de que si no tenemos recursos, de que no tenemos tiempo, siempre buscamos, ¿verdad? Nosotros mismos colocamos barreras y yo veo, pues, estas mujeres me inspiran de ver cómo ellas traspasaron cualquier barrera, no presentaron ningún límite, ellas lograron, pues, eso que Dios había colocado en su corazón, en su espíritu, ellos lograron de verdad, llevarlo, trascender y ponerlo por obra. Entonces yo quería comentarles que en mi escrito yo coloqué que algo de mi vida personal en cuanto a eso, pues que nosotros muchas veces sentimos que Dios nos ha colocado de que debemos hacer algo, ¿verdad? Que por ejemplo una fundación, como es el caso de la iglesia donde yo estoy, que mi pastora allí se trabaja con niños, se atiende una matrícula de más de 150 niños donde se le ofrece alimento. Son niños de verdad que de pobreza extrema, donde tienen mucha necesidad. Y bueno, esa es una gran obra que se está haciendo y nosotros podemos hacer aún más. Entonces yo tengo desde hace mucho tiempo esa inquietud de hacer algo parecido, de llevar pues no solamente el alimento que pueda necesitar alguna persona, contribuir, pues nosotros de compartir el pan, sino también compartir el alimento de vida, que es la palabra de Dios, a través de la evangelización. Entonces, bueno, yo le pido a Dios pues que ahora con esta inspiración de estas mujeres, yo pueda lograr ese anhelo de mi corazón. Amén, hermana, adelante, adelante, el Señor ya te ha habilitado, tienes ese sentimiento y ese deseo en tu corazón y hazlo, hermana, hazlo porque
hay muchos, mira, estos niños que necesitan tanta ayuda y Amén. necesitamos, hermanas, estar en disposición. Acuérdate de lo que habla una de ellas, dice, tal vez él no estuvo dispuesto, pero Dios vio en mí mi disposición. Y eso es muy importante, hermana. Adelante, bendiciones y que Amén, amén. Dios Gracias. te ayude, hermana, ¿ok? Bendiciones. Gracias por tu Gracias. Dios te bendiga, participación. hermana. Dios te Gracias. bendiga, amada. Ok, tenemos aquí, por aquí, a ver, a Pastora Febe. Después tenemos a mi hermana Cris Marelli. Ok, adelante. Adelante, hermana. ¿La pastora Febe está ahí o mi hermana Cris Marelli? A ver quién está. La pastora Febe, yo creo que tiene el Buenas micrófono. tardes, Dios te bendiga, mi hermana. Amén. Tremendo libro. Eso me deja una buena enseñanza de que esas mujeres de ese tiempo fueron usadas por el Señor para una labor. Ujú. Y nosotras mujeres de este tiempo ponemos límite para lo que el Señor nos está mandando a hacer, para lo que el Señor quiere hacer a través de nosotros o de nosotras. Ellas no vieron barreras, no vieron que tenían hijos, que tenían esposo. Ellas lo que vieron que eran diseñadas para hacer un servicio o una labor de parte del Señor. Y en este tiempo eso es lo que falta en nosotras, las mujeres, que nos dispongamos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos, que si nos pica un mosquito no voy, si está lloviendo no voy, si me duele la cabeza no voy, pero detrás de nosotras hubieron mujeres capacitadas que no les tuvieron nada, no les tuvieron miedo a nada, perdón, para poder hacer la obra del Señor. Yo en mi corazón tengo un anhelo y, y, y voy a empezar a orar más frecuente por eso, que es ayudar a las personas, ayudar a mujeres que están en situación de riesgo, que están en situación de ser golpeadas, maltratadas, humilladas, vejadas por los hombres y poner, enseñarles la palabra y ganármelas para Cristo. Y pienso que a través de eso pueden llegar familias enteras al Señor cuando nos dispongamos en nuestro corazón a hacer la obra que el Señor quiere que hagamos. Estas mujeres me dejaron impresionadas, de verdad que sí, que marcaron un antes y un después en mi vida. Quizás yo nunca había escuchado hablar de estas mujeres, ni de lo que ellas hacían, pero eh, nunca es tarde, nunca es tarde cuando disponemos nuestro corazón y nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Dios le bendiga. Buenas tardes, muy buena clase, muy buena enseñanza. Me encantó. Gracias, mi hermana. Gracias. Adelante, hermana. Dios nos ha habilitado con todo nuestro, Dios nos ha dado dones a todas y cada una de nosotros para poder hacerlos vivos con la gente que nos rodea, con nuestras instituciones, en nuestras escuelas, en el trabajo, en el lugar donde estemos, alrededor nuestro. Acordémonos que nosotros no necesitamos púlpito. Somos personas que estamos habilitadas para poder llegar en cualquier momento, en cualquier situación y en cualquier circunstancia, y Dios nos ha dado todo el poder para poder hacerlo. A ver, tenemos una nueva participación por aquí, mi hermana Cris Marelli. Adelante, hermana. Amén, bendiciones, mi hermana. Bendiciones, adelante, Bueno, bienvenida. muy contenta por esta clase, hermana. En verdad nos ha enseñado a nosotras como mujeres, y a mí en lo personal, me ha enseñado mucho. Una de las cosas que he aprendido de las grandes lecciones, además de las mujeres de la Biblia, porque en la Biblia hay mujeres extraordinarias que nos enseñan una vida hermosa. Y Ujú, estas mujeres, que son mujeres que no son nombradas en la Biblia, sino que ujú, son nombradas en la historia también, en nuestras historias, eh, marcaron la diferencia.
mujeres siervas de Dios, mujeres que buscaron de Dios con toda valentía, mujeres que no estuvieron encima de un púlpito, Amén. gritando, cantando, no. Mujeres fue que hicieron una labor muy importante. Una de esas labores fue la valentía, la fidelidad, el amor, sobre todo el amor que le pusieron en su corazón para dar lo mejor de ellas. Em, la pregunta que dice, ¿qué virtudes vemos aún presentes? Sí hay algunas virtudes presentes, hermana, pero está la otra, ¿cuáles estamos perdiendo? Entonces le voy a hablar son de las que estamos perdiendo. Eh, una de las que estamos perdiendo es ser valiente, porque en medio de las circunstancias, de alguna pequeño problema o pequeñas circunstancias en el camino, en el hogar, en la iglesia o donde quiera que esté, se está perdiendo, se pierde esa valentía de seguir adelante, sin mirar a quién. Es que nosotros no tenemos que mirar a quién, nosotros tenemos que mirar es hacia el frente al autor y consumador de la vida. Eh, el servicio sacrificial es muy importante cuando sacrificamos nuestro yo, que no soy yo, sino que Cristo está en nosotros. Mire que Dios hace grandes maravillas como hizo con estas mujeres. Que nadie Amén. nos desprecie, aunque otros nos desprecien, aunque otros nos cataloguen como que no. Una de mis pequeñas debilidades que he tenido en la iglesia, yo en lo personal, ha sido es que ella, cada vez que uno actúa y hace, es que ella no es pastora, porque sea la esposa del pastor, ella no es pastora. Entonces es como me diminuta un poquito allí mi andar y digo, wow, no puedo hacer. Entonces es como me limitara. Y ahí es donde he tenido ese poquito de que hace a uno quedar. Claro, hermanas, debemos ser valientes y sacrificar nuestras vidas y decir, no, no es el título que me hace ser valiente, no es el título que me hace ser sacrificada ni fiel, es el amor a la obra de Dios, el hacer sin mirar a quién, solamente mirando que Dios es el que actúa en nosotros y es el que hace. Es muy importante estas historias de estas mujeres que nos marcan la vida y que algunas en vida, que aún están en vida, de las que nosotros hemos puesto en allí en nuestra respuesta, en nuestra reflexión, y están en vida, es importante saber que podemos hacer algo ahorita, nosotras que estamos en vida, podemos hacer algo ahorita, podemos escribir historias, podemos dejar huellas, que en el futuro, más adelante, alguien las pueda leer y decir, esa fue una mujer de Dios, fue Dios que actuó en ella. Amén. Amén, hermana, gracias, gracias, gracias por tu participación y debemos saber que Dios nos ha, como vuelvo a repetir, Dios ya nos ha dado la libertad para poder enfrentarnos. Dios nos habilitó de tal manera para poder enfrentarnos contra todo y contra todos en todo momento, ¿no? Mientras nosotros estamos dentro del parámetro de lo que Dios quiere que nosotros hagamos y estamos siguiendo su voluntad y estamos siguiendo lo que Él quiere que nosotros hagamos, todo se va a realizar porque está dentro de la voluntad de Dios. Tenemos que ser fieles, obedientes, responsables y sobre todo, hermana, acuérdate que es tan importante cuando uno hace las cosas, las hace para Dios, no las hace para el hombre. Dios está viendo tu corazón, Dios está viendo tu disposición, Dios está viendo todo lo que tú tienes para dar y Dios te va a habilitar, Dios ya te ha habilitado para poder seguir adelante. Y no le temas, hermana, sí, tenemos miedo, yo también he tenido miedo muchas veces, pero ese miedo ha sido vencido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús me he levantado y me he parado y he dicho, no, yo puedo y sí, con muchas lágrimas, con mucho sufrimiento y he tenido muchas veces que esconder mis sentimientos y mis emociones porque alguien tal vez una palabra maldicha o una situación, o es mujer, y quién, no es mujer, no, pero nosotros somos mujeres de Dios, mujeres que estamos preparadas, que estamos siendo preparadas
para el ministerio, estamos siendo preparadas para hacer, y acuérdate siempre, no eres pastora, eres la esposa del pastor, y eso, la esposa del pastor, es un algo que que uno debe, yo, por ejemplo, mi pastor senior, el pastor mayor, la esposa de él nunca se dejó llamar pastora. Ella decía siempre, soy la esposa del pastor, pero como esposa de pastor tiene su función, y esa grande mujer de Dios, mi pastor tiene ahora 78 años. Ella lo ha cuidado, lo ha amado, lo ha cuidado su ministerio, ha cuidado la iglesia y nos ha cuidado a nosotros sin ser pastora. Entonces, no es, la función tuya tiene un valor tan grande, un valor tan bello, porque eres la esposa de un hombre de Dios, un hombre que te ha dado el respeto, que te ha dado tu lugar y que te ama y que sigue siendo tu esposo delante de todo, delante de Dios, delante de la sociedad, y tú como mujer de Dios tienes que empoderarte y decir, yo estoy aquí, sí, soy la esposa del pastor, no soy pastora, pero tengo la habilidad de poder mostrar, porque ya me he preparado, me he habilitado para poder dar una palabra, y hermana, con sabiduría, que yo sé que tú la tienes, y con mucho amor y mucha empatía. A ver, ahí tenemos aquí Dios le a bendiga, hermana de acá del Centro amén. Manantial. Es su hermana Anaís. Hermanos, de verdad que conocer de más a fondo la historia de estas mujeres nos hace glorificar a Dios. Dios de verdad que es un Dios desde el principio a fin de la eternidad. Y yo había conocido la historia de algunas en comiquita. Y de verdad que veía su historia y lloraba, y sobre todo de aquella misionera que el no del hombre no significó que Dios invalidaba el sueño que tenían que cumplir. Amén. Y doy gracias al Señor porque desde que comencé a leerlas y volví a leerlas y quería aprenderme sus nombres, ¿no? Pero algunos nombres son un poquito difícil, pero es imposible olvidar la buena obra que cada una alcanzó en el nombre de Jesús. Y cuando hacía el escrito, algo que quería enfocar era que algo que desde hace muchos años, cuando comencé en el Señor, Él me fue enseñando para superar el rechazo del hombre, de que arrastraba desde el vientre, porque sencillamente el primer hombre que me debió amar y aceptar me rechazó, y el Señor tenía que revelarse a mi vida para sanar, ¿verdad? Y Amén. algo que yo veo en estas mujeres es que ellas sanaron el pasado. Usted lo dijo en la clase y me gozaba. Y Sí. todas nosotras, las mujeres contemporáneas de hoy, sea cual sea la circunstancia que tengamos, la historia, como dijo usted, sea buena o sea mala, sea de princesas o sea de abandonadas, de hijas, de, como dice, de bastardas o de adoptadas, lo bueno es que Cristo nos cambia y ha venido a darnos identidad de hijas de Dios, de una Amén. mujer llena. Yo he colocado 5 mujeres ungidas y valerosas. O sea, que una mujer valerosa, una mujer valiente que toma la decisión de enfrentar, venga lo que venga y pase lo que pase. Y ella, Amén. y ellas me encanta porque, o sea, aún hasta la muerte, enfrentaron la muerte de la cárcel. Yo me identificaba mucho con la que decía que no importaba que la metieran presa, ella no le importó, y ella dijo, yo estaré de pie delante de mi Dios y hablaré verdad. Y Amén. desde esta semana yo he estado meditando mucho lo que dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí, amén. Cuando yo he sentido que las circunstancias quieren oprimirme, yo le digo a mi Señor, Señor, tu palabra me dice que lo que el Hijo del Hombre libertar es verdaderamente libre. Yo soy libre en Cristo Jesús. Y de verdad, hermano, de las virtudes que anhelo y le decía a mi Dios en oración, Espíritu Santo, eres tú el único que nos ayuda y sabes lo que has depositado en nosotros y a qué nos llamaste. Y cuando una de mis hermanas también enfocaba en sus escritos de que Dios no necesita mujeres millonarias y que Dios bendiga a las que tienen, que le sirvan al Señor. Pero la limitación económica, que ha sido algo que ha tocado en mi historia, gracias a Dios, Dios no ha permitido que eso me anule,
sino que, como dice, trabajamos con lo que tenemos y como somos. Lo único es que sabemos que Dios es el dueño de todo y enamorada de cada una, como dice por ahí, amigas que quisiera tener, pero ya ellas no están, están en el pasado, pero que sé que las mujeres presentes, y yo colocaba mujeres que admiras, y tengo muchas, muchas mujeres. No quise enfocar a mi mamá, a mis abuelas, no, porque enfoqué mi comunidad en mi congregación, y de verdad que hay dos mujeres que, hay una que es china, es asiática, y es un milagro, está viva de misericordia. Ha enfrentado la muerte, su esposo intentó matarla cantidad de veces por ser cristiana, el rechazo de los chinos, pero aquí está sirviendo al Señor, tiene 8 años en Cristo y 4 años con nosotros, y ha sido una mujer, hermano, que contemporánea, que creo que al leer la historia de ella, que se lo voy a compartir, va a decir gracias Señor, porque a través de la oración, ve cuando esta mujer del pasado decía que aunque sus perseguidores la despreciaban por su color, por lo que era, ella decía, Señor, haz que ellos vean. Entonces creo que pidámosle a Dios que las mujeres que no están viendo lo que Dios ha puesto en ellas, que Dios haga que ellas vean y se valoren y asuman que su vida es el instrumento para servirle a un Dios tan grande que tenemos y que Amén. trasciende la historia. Dios le bendiga. Gracias, mi hermana, gracias. Así es todas estas mujeres grandes y valiosas de Dios que no importando su condición y no importando sus dificultades, derribaron barreras y cercos y todo y pudieron ellas salir adelante. Vamos a darle el paso. Mire, tenemos un varón. Adelante, varón. Manuel, hermano Manuel, adelante, bienvenido. Dios te bendiga, profe. Dios te bendiga. ¿Qué tal, hermano? Bendiciones, adelante. Gloria a Dios. Bueno, voy a ser breve. Bueno, tú sabes que mi esposa estudia allí en la Ujú. academia y gracias a Dios por eso. Bendito No, Dios. no acostumbro a meterme en las tareas de ella. Ella tiene que aprender a reflexionar. Gracias a Dios que lo ha logrado. Pero tuve la intención y el interés de leer estas cinco mujeres. No las había leído y le aseguro que yo soy lector, que leo bastante, pero me llama la intención y vea, quiero expresarle algo a los hombres. Ahora le estoy hablando a la audiencia masculina. Amén. Toda esta asignatura yo sabía que iba a repercutir de manera positiva. Nunca lo puse en duda. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que ver y comenzar a mirar a las mujeres de otro punto de vista, desde el punto de vista del valor que Cristo le dio a ellas, no del valor que tú le des a ellas. Yo como pastor, por ejemplo, le estoy dando un gran valor a mi esposa, tan grande que sé que es capaz de poder hacer la obra que Dios puso en su corazón, las iniciativas que tome una mujer, nosotros los hombres, a raíz de leer estas cinco mujeres, leer la que fue capaz de enfrentar la situación que podía provocar la muerte en esa época. Y ella puso por obra lo que Dios puso en su corazón y lo pudo lograr. Nosotros los hombres debemos de empezar a mirar a la mujer con una dignidad superior a la que nosotros a veces la queremos poner y minimizar, no anularla. Porque si nosotros las anulamos, estamos anulando no solamente la obra de Cristo, sino la posibilidad de avanzar en el reino de los cielos, en alguna obra que Dios ponga en su corazón. Digo esto con toda seguridad porque la mujer tiene creatividad, sabia. La mujer en la iglesia a veces ve lo que uno no ve. Es capaz de advertirte de lo que uno no conoce. ¿Ve? Es una persona que a veces hasta más discernimiento que uno tiene. ¿Cuántas veces no me ha pasado a mí que alguien viene con un espíritu sutil y yo no lo puedo ver porque quizás las emociones me dicen, ay, no, lo que pasa es que pobrecita, no. Entonces, ¿cuántas veces mi esposa me dice, no, pero no es así, examínala bien? Y podemos evitar cualquier tipo de circunstancia. Dígame usted cuando tenemos que hacer algo sobre decoraciones. Ahora mismo en Naín, la hermana Karen de Coa, que también está ahí. Ella se encarga de todo lo que tiene que ver con los flyers, con los anuncios, con todo. Ella es mi esposa y otras más.
Entonces, nosotros podemos de esta manera ocuparnos de quizás ser un poquito más ortodoxo y poder acercarnos a predicar más el evangelio en las áreas más peligrosas, pero ellas siguen trabajando acá. Es lo que quiero ver de esa lectura de esas mujeres, cómo ellas se enfocaron en la visión que Dios le dio a esas mujeres y lograron el objetivo. Entonces nosotros no podemos anular ninguna visión ni misión que Dios le dé a las mujeres como hombres. Ese cuestionamiento yo pienso que debe de acabarse, y sí lo hay, sí lo hay, sí lo hay. Aunque algunos digan que no, sí lo hay. Cuando alguna mujer se levanta porque Dios le abre puertas por una iniciativa que ella toma, sea para alimentar niños, para hacer algo decoroso, enseguida nosotros a veces, no digo que todos nos ponemos, bueno, no, pero yo recuerdo que hace poco, no voy a decir el nombre, una hermana emprendió algo y el pastor se le opuso y le dijo que no, que sin el autorizo de él no podía ejecutar tal cosa. Yo sé quiénes son, entonces yo lo que le dije a ella, mira, ora por él y a ver qué puedes hacer para ver que Dios lo toque, porque eso es injusto. Entonces, eso es lo que yo quería expresar, y esta asignatura a mí me ha enriquecido tremendamente, a pesar de que habla en el 80% de la mujer, pero también los hombres están implícitos ahí. Amén. Y como estoy diciendo, en el caso de Ana, esa clase de Ana a mí me dejó impactado, porque fíjate que quizás el esposo de Ana no oraba como oraba Abraham a favor de Sara, pero se ve, ¿no?, el amor del esposo de Ana por ella, pero también vemos que nosotros tenemos que interceder también, como Abraham intercedía por Sara, para que Dios también abra puertas para que la mujer pueda avanzar, porque el reino de los cielos sí se corrompió cuando la caída, pero al principio no fue así. Al principio los dos tenían tareas, los dos eran importantes. Los dos Dios le dio la potestad de poder realizarse cada uno conforme a sus obras. Y de hecho, la mujer tiene mucho más maneras de multifacética que el hombre. Yo no me veo, a veces, dígame usted, hace 2 sábados yo me quedé aquí en la casa, mi esposa tuvo que salir para allá, me quedé, y eso fue un día tremendo, no hallaba qué hacer y tengo los 3 muchachos. O sea, cómo ella tiene la facilidad de atender varias cosas. Ojo, no estoy, hombres que me están escuchando, no estoy tirando a los hombres por el suelo, sino que nosotros tenemos que entender eso. Cuando la mujer, por ejemplo, tiene sus días de menstruación y no entendemos cuando nos toca fregar la loza, por decirte algo, y no queremos ayudarla, entonces, menos mal que gracias a Dios eh, no soy así. Pero yo le propongo a los hombres que nosotros tenemos que entender más a las mujeres. Y en vez de minimizarlas en el ministerio, debemos ayudarlas en lo que Dios puso en su corazón. Hace 2 días, concluyo, yo estuve en una vigilia y cómo esas mujeres Dios las usó. De hecho, la hermana esposa del pastor acaba de hablar, creo que es la hermana de acá del centro de Fuente de Agua Viva, ¿cómo es? Bueno, acaba de hablar la hermana ahorita, que me disculpe ahí, el nombre se me va, no soy bueno para los nombres. Cómo Dios usó las mujeres en esa vigilia y eso fue de tremenda bendición. Es lo que quiero decir, toda la obra que sea para bien. Dice la Escritura que si lo que vemos en Dios es para bien, que lo hagamos. Si todo lo que hay es puro, todo lo que es honesto, todo lo que es verdad, todo lo que es para el bien, que lo hagamos. Entonces, si la mujer, Dios la dignificó. Ahí está la clase de Juan 4, la samaritana, la dignificó, no la humilló, no la destrozó. Entonces nosotros tampoco tenemos que hacerlo. Eso es lo que yo veo en esta clase y pienso que ha edificado a muchas mujeres. Cada una, yo pienso que ha abierto los ojos y va a darse cuenta en el lugar que debe estar. Pero debemos omitir un poco en que si tú eres pastora, si tú no lo eres. Bueno, hay quien reconoce que es esposa de pastor. Hay quien no le molesta que le digan pastora, pero nosotros los hombres no debemos molestarlos porque le digan pastora. Eso es lo que yo quiero enfocar. Si le dicen pastora, amén. Eso no debería ser un motivo de discusión. Más bien, debemos alegrarnos porque tenga ese sentimiento, aunque el diseño no sea así, aunque la Biblia no lo diga, pero si vemos que está haciendo la función, que muchas veces los hombres no la hacen, pastora. Yo se lo digo, profe Julie, yo le digo a cada uno, mi respuesta es esta. ¿Estás haciendo la obra que Dios te encomendó a ti? Acuérdate de los 7 diáconos que fueron escogidos porque no se podía predicar, pero tú estás predicando, sales en los buses acá en el Tigrito, vas allá y predicas, visitas al enfermo, ¿lo haces? No, entonces tampoco frene la obra de la mujer.
no la frenes. Porque si tú no lo haces, Dios va a utilizar aunque sea la piedra, porque lo dijo, si tú no hablas, las piedras van a hablar. Entonces, Amén. yo pienso que eso sería muy bueno. Muchas gracias, pastora, por dejarme Gracias, participar. gracias, varón de Dios, gracias, Dios pastor, les por tu bendiga. reflexión. Y vamos a, quiero hacer una pregunta, dirigirme a los pastores que están en esta clase. Quiero yo preguntarles a ustedes que están en la clase, quiero preguntarles qué es lo que les ha dejado la historia de estas 5 mujeres. ¿Cómo ustedes están aplicando esto? ¿Ha hecho un cambio tal vez para ustedes para poder cambiar un poquito su manera o su pensamiento o tal vez llevar de otra forma el tema de las mujeres, de la implicación que tiene la mujer ahora en estos tiempos actuales como mujeres de Dios, como mujeres que han sido que han sido llevadas en este momento a una situación donde se han parado y donde están pidiendo tener reconocimiento, no reconocimiento en el sentido de esa palabra de reconocer, sino reconocimiento de que también ellas están preparadas y están listas para poder afrontar situaciones, para poder enseñar, para poder ministrar. Y como dijo el pastor, nosotras tenemos un discernimiento y tenemos sabiduría y por eso Dios es perfecto, Dios hizo las cosas perfectas, Dios instituyó el matrimonio y le dio a la mujer el nombre de ayuda idónea. ¿Por qué? Porque ella es la que junto con su esposo, junto con el hombre que le dio para su vida, para respetarla, para amarla, para ayudarla, para empoderarla de una y otra manera, para poder hacer ellos dos en unidad, levantar ese ministerio que el Señor les ha dado. Entonces yo quiero saber de parte de los pastores que están ahí en la clase, quiero preguntarles a ustedes, qué enseñanza o qué es lo que pueden aportar acerca de estas 5 mujeres de la historia, estas mujeres que fueron grandes mujeres de Dios, grandes mujeres que se empoderaron de una u otra manera para poder, a pesar de sus circunstancias, a pesar de todo lo que pasaron, pues se levantaron y hicieron presente y estuvieron ahí donde tal vez a mí me impactó muchísimo la manera como esta mujer dice, ¿no? Dice, Dios miró para abajo y miró a Gladys y dijo, bueno, ella tiene disposición. Y muchas veces las mujeres tenemos disposición y no somos escuchadas, no somos admitidas, no somos tomadas en cuenta. ¿Por qué? Entonces, por favor, quiero escuchar a alguno de nuestros amados pastores que están en la clase, que por favor vengan al micrófono y que me digan qué es lo que les ha impactado de estas 5 mujeres, de esta lectura que hemos tenido de tarea, por favor. Adelante, están abiertos los micrófonos. Y para pasar después a la segunda pregunta, ¿ok? Amén. Dios les bendiga. Dios le bendiga, mi hermana. Adelante, bienvenida. Bueno, quisiera contestar en la hilación de las preguntas anteriores, ¿no? Sí, Y creo que cómo nos inspiran estas mujeres. Bueno, yo creo que primero hay que tener en cuenta que en aquel tiempo las cosas eran un poco más complicadas en la sociedad, al nivel económico, racial y todas estas barreras que tenían, ¿no? sí. Y es impresionante cómo estas mujeres fueron constantes. O sea, no se limitaron a personas que quizás querían detenerlas, ¿no? Por cosas que lógicamente pues no debían haber ido en contra. Sin embargo, el Señor puso la constancia, esa valentía, esa perspicacia en ellas y lograron muchas cosas, ¿no? Y ciertamente algo que dijo el pastor Varona que está sucediendo, ¿no? Y de hecho, lo hablaba con un hermano también esta semana, y es que el enemigo ha obrado tanto en el hombre que ha hecho que él mismo deje su sacerdocio, deje su lugar y deje ese lugar vacío. Pero hay que saber de que a pesar de que obviamente no somos indispensables en la vida, pero sí es importante retomar el sacerdocio. Y esto lo digo también con el hombre. ¿Por qué? Porque el Señor no se va a detener. Si nosotros no queremos hacer el trabajo, el Señor va a levantar, como le dijo a Esther, el tío Esther le dijo, ¿no? Si tú no quieres,
Si tú no lo quieres hacer, otra, la liberación va a salir de otro lado porque no se va a detener la obra de Dios. Entonces tenemos que estar conscientes en esto. No es que la mujer se está rebendizando, no es que la mujer cree estar por encima del hombre, sino de que el Señor está moviendo piezas que sí quieren hacer el trabajo, que sí quieren ir, tienen esa hambre de ayudar a los demás, de ayudar a muchas mujeres. Yo que trabajo en un ambiente secular, me doy cuenta cuántas mujeres maltratadas hay, cuántas mujeres abusadas, cuántas mujeres que están pasando por una situación adversa y necesitan esa mano amiga. Entonces el Señor empieza a mover sus piezas, personas que realmente quieren ir a hacer el trabajo, como lo decía la pastora Febe, que ella está orando al Señor porque ella quiere ir a esas mujeres maltratadas, a esas mujeres, y eso es algo que Dios aún pone en el corazón de la mujer. Porque nosotras tenemos como ese detalle, ver aún más allá, eso, ese sentimiento materno también. Entonces es importante nosotros saber de que el Señor va a mover a alguien. Si nosotros no queremos hacer el trabajo, si nosotros ponemos límites y decimos no, el Señor va a mover a alguien por allí. Por eso es importante decirle, Señor, aquí estoy yo, quiero ser un instrumento de tu gracia. Úsame, Señor, de acuerdo a lo que tú quieres que yo haga. Porque cuando nosotros decidimos aceptar al Señor, dice la palabra, que ya no vivo yo, es decir, ya usted no se gobierna. Ahora gobierna el Espíritu de Dios en nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? La gran comisión que Él en Marcos instituyó, vayan y hagan discípulos. Y él no dijo, hombres, vayan, no, él dijo, vayan y hagan discípulos, les habló, porque es una constitución, usted tiene que hacerlo, yo tengo que hacerlo, porque es lo que estableció el Señor. Claro está, y quiero hacer la salvedad, que hay autoridades de las cuales nosotros tenemos que sujetarnos y dar gracias al Señor por esas autoridades, pero también tenemos que ir a hacer el trabajo. Amén. Dios les bendiga. Gracias, mi hermana, gracias por tu participación. Gracias, así es. Estamos listas para poder emprender el camino y a pesar de todo, estamos dispuestas. Tenemos a un pastor aquí, a Martínez. A ver, adelante, por favor, Stalin o Stalin. Stalin, Stalin, ok, hermano, adelante, bienvenido. Dios Bienvenido, le gracias por bendiga. participar. Gracias, hermano. Gracias, Gra- pastor. Adelante. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de poder compartir este tema tan precioso. Yo soy pastor, pastor pro familia. Sí, predico mucho y me preparo mucho para lo que es el trabajo a la familia. Amén. Y he aprendido el valor de la mujer. O sea, en mi corazón creo que no tengo problema con eso, ¿no? Muchas veces los pastores, el equipo de pastor de la ciudad, me echan broma porque dice que yo defiendo mucho a la mujer, a la figura femenina, y hay otro pastor en el grupo que las ataca mucho. Y yo les argumento, les digo, yo las defiendo porque tengo razones y motivos. Primero, entiendo desde la perspectiva bíblica teológica que la mujer tiene un rol importante. Y siempre me baso en el libro de Génesis 1:27, que ahí está claro. A ambos Dios les dio las mismas capacidades, las mismas responsabilidades, y es solo de distinguir los roles que cada uno tiene que jugar o la función que cada uno tiene que tener. Y les digo, soy defensor dentro de lo bíblico porque tengo esposa, tengo madre, tengo hijas y sé de ese ataque que hay contra la figura femenina, esa lucha histórica que siempre ha existido desde la caída. Y, y trato de concientizar, ¿verdad? De concientizar al equipo pastoral, a la iglesia, de que podamos vernos y podamos reconciliarnos. Yo recuerdo que en mi primer informe yo lo empecé porque hablaba desde mi corazón, el informe de la clase primera, pidiendo perdón como hombre y como pastor y como esposo, porque pienso que aún la lucha está en el corazón del hombre.
está esa lucha contra la figura femenina y yo creo que es tiempo de poder reconciliarla. Y ahora con estas clases que profundizan más el tema, ha sido especial para mí, ¿verdad? Y el testimonio de estas 5 mujeres nos deja una sensación muy poderosa de lo que es el actuar de Dios cuando nosotros recibimos el amor de Dios, lo vivimos, disfrutamos de ese amor, nos concientizamos, llevamos ese amor no a lo sentimental, sino a la conciencia, a la sabiduría, y podemos responder desde allí, no desde un sentimiento, sino desde una verdad poderosa que es el amor de Dios. Y me impresiona estas mujeres, y quizás haya muchas más que ellas, ¿verdad? Que han marcado la historia de la humanidad con su testimonio de fe, de amor, de determinación, de constancia. Mujeres especiales que nos dicen mucho para estos tiempos. Y creo firmemente que Dios está levantando mujeres virtuosas, mujeres sabias, mujeres que están tomando la rienda de la iglesia y están ejerciendo una función poderosa para marcar este tiempo. Entonces, lo que nos queda es educarnos, seguir educándonos y capacitándonos y preparándonos y romper ese cisma que ha existido, como le decía, desde la historia, esa lucha que viene desde la caída, ¿no? Debemos entender, y yo le decía a mi esposa, la única manera que podemos entender, que podemos comprender esta lucha histórica es desde la caída, desde cuando Adán y Eva caen y que el Señor da una palabra profética y una palabra de esperanza en Génesis 3:15 y que desde ahí empieza toda esa batalla y porque había una razón bien puntual que debemos observar y es que sabía el enemigo, el diablo como nosotros le llamamos, que desde la mujer iban a ser uno que lo iba a destruir. Y desde allí entonces vemos toda esa batalla. Es una batalla espiritual. Lo podemos entender de esa manera, una lucha espiritual y que se puede superar cuando nosotros bajamos los niveles y nos ubicamos en un lugar de iguales en el Señor. No hay de igualdad, de iguales. Manejamos la ecuación de iguales. Somos iguales en Cristo. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Ya no hay mujer, ya no hay hombre, ya no hay judío, ya no hay griegos. Todos somos uno en Cristo. Ahora lo que tenemos que dilucidar es el rol que cada uno tiene que cumplir y aprender a manejar eso correctamente. Y yo creo que este conflicto histórico va a ir cediendo y vamos a ir reconciliándonos y tendremos excelentes relaciones. Y, y quizás no es darle el lugar a la mujer, ni darle el valor, porque ya Dios le dio el valor y le dio su lugar en la historia de la salvación y de la iglesia. El Señor les bendiga. Gracias. Amén, amén, pastor. Muchísimas gracias. Valiente, valiente hombre de Dios para pedir perdón. Y eso es muy válido porque muchas veces tenemos que reconsiderar y tenemos que ir ahí un poquito hacia atrás y realmente ver cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras ideas, y eso nos va a ayudar a poder seguir adelante. Estas mujeres también compartían una fuerte creencia en la igualdad y la justicia. Margaret Fell abogó por la igualdad y la justicia. Margaret abogó por la igualdad espiritual entre hombres y mujeres, argumentando que ambos pueden poseer lo que Dios ha dado. Amanda Berry Smith trabajó para mejorar las condiciones de los oprimidos y abogó por la igualdad racial y de género. Mary McLeod Bethune luchó por los derechos civiles y la educación de los afroamericanos, promoviendo la autosuficiencia y la igualdad. Gladys Aylward
aunque enfrentó muchos desafíos, continuó su labor misionera y fundó un orfanato en Taiwán, demostrando su compromiso con la justicia social. Igualdad, igualdad para todos, porque todos somos creación divina. Como dijo el pastor en Génesis 1:27, ahí tenemos la respuesta. Dios nos creó hombre y mujer con las mismas responsabilidades, lo mismo que le dio al hombre, le dio a la mujer para poder en conjunto, en armonía y sobre todo en amor, en respeto, en comprensión, ser uno. Porque el pastor, el esposo y la esposa se convierten en un solo carne, en un solo espíritu para poder enfrentarse a todo lo que viene en el caminar de cada día, en el ministerio y en todo lo que el Señor nos ha encomendado hacer. Bueno, hermano, el tiempo ha pasado. Gracias a todos por su intervención. Am, yo espero que ustedes, entre su comunidad, en su iglesia, yo creo que hay mujeres, grandes mujeres de Dios que están siendo de ejemplo, que son mentoras, que son ejemplo latente y viviente de todo lo que el Señor ha hecho en sus vidas, en el ministerio y sobre todo, hermanas, hermanos, sobre todo, él ha mostrado cuán grande es su fidelidad, cuán grande es su amor, cuán grande es su dedicación, cuán grande es su compromiso con la iglesia, con el pueblo de Dios, para poder edificar y no solamente edificar desde el principio, como decíamos, como les dije, edificar ese compromiso y esa fidelidad y ese amor y esa entrega desde los niños, desde esos pequeñitos chiquitos. Nosotros como mujeres de Dios, por ejemplo, me pongo yo de ejemplo. Yo toda mi vida, bueno, desde que yo llegué a los pies de Cristo cuando yo tenía 23 años. em, yo siempre le pedí al Señor y le pedí, y esa era mi oración de todo el tiempo y todos los días y en todo momento le pedí a Dios: mi casa y yo serviremos a Jehová. Mis nietos, mi nieto mayor tiene 11 años y él ya predica en la iglesia. Él es un niño que ha sido dotado con cosas especiales que Dios le ha regalado, porque ese niño desde bebito yo lo levanté y se lo entregué al Señor y le dije: Señor, él va a ser tu siervo. Si tú lo vas a usar de una manera firme y buena. Y este niño tiene 11 años y probablemente ya está yendo a la universidad el próximo año. Es un niño dotado con mucha inteligencia, pero él predica. Él en sus compromisos que él tiene con su escuela. Él es presidente de todas las escuelas de aquí, de una área donde vive mi hijo. Y él predica y él enseña la palabra a pesar de todos sus compromisos y a pesar de todo lo que hace. Mi bebé chiquito, el último nietito que tengo, tiene 18 meses. Cuando nosotros estamos en nuestro tiempo aquí como casa, como hogar, como familia, el bebé, ustedes, yo no les puedo exagerar, el bebé derrama lágrimas y el bebé levanta sus manitos y todavía apenas está empezando a hablar. Entonces, eso, hermanos, desde pequeñitos, desde chiquititos hay que enseñarles que el amor a Cristo, el amor por la obra, el amor por las misiones, el amor por querer entregar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y ser el reflejo de lo que nosotros somos y lo que Dios ha hecho. El cambio que ha hecho en nosotros es grande, hermanos, y tenemos que demostrarlo con nuestros actos, tenemos que demostrarlo en cada momento, porque acuérdense que somos reflejo de Él, reflejo de nuestro amado Jesús, de lo que Él ya hizo en nosotros, todo lo que Él ha cambiado. Hermanas, hermanos, quiten todo ese peso, quiten todo eso que les viene, que viene tal vez obstruyendo las bendiciones de Dios, porque hay cosas que todavía no hemos dejado atrás. Acuérdense que ya Dios en la cruz del Calvario llevó todas nuestras debilidades, llevó todo nuestro dolor, llevó toda nuestra angustia y somos libres por su sangre preciosa y estamos listos para poder enfrentarnos a todo lo que viene adelante. Vamos a
hacer la conclusión de esta clase. Hermanos, muchísimas gracias por todos los hermanos que participaron, por todos los pastores que participaron, y yo sé que se quedaron mucho tal vez por participar, no hemos tenido el tiempo suficiente, pero gracias a todos y cada uno de ustedes, hermanos pastores, hombres de Dios, amen a sus esposas, denle en su lugar, ayúdenlas, apóyenlas, si ustedes ven que ellas tienen ministerio, ayúdenlas porque ellas van a hacer grandes cosas y acuérdense que son su ayuda idónea. Es lo que Dios les ha dado, lo que Dios les ha regalado. Acuérdense que todo pasa por la voluntad de Dios. Cuiden a estas mujeres valiosas de Dios, porque no hay otras mejores que ellas. Son mujeres valientes, son mujeres entregadas, son mujeres sacrificadas, como decía el pastor, que se quedó él y no sabía. Somos mujeres multifacéticas. Estamos atendiendo el teléfono, estamos lavando, estamos planchando, estamos cocinando, estamos barriendo y estamos atendiendo a los hijos, estamos cantando y estamos alabando y estamos en la presencia de Dios en todo tiempo, hermanas. No dejen eso, hermana, la oración y ese tiempo de intimidad con el Señor, que eso nos va a ayudar a hacer aún más fuerte nuestro ministerio, a ser fuertes en todo lo que el Señor nos ha encomendado, hermanas y hermanos. Gracias por su participación y concluimos. Las vidas de estas 5 mujeres nos recuerdan que la influencia duradera no proviene de títulos ni plataformas, sino de una fe obediente y una vida rendida a Dios. Sus testimonios nos animan a vivir con propósito, a ver en cada acto de servicio una semilla de eternidad y a cambiar con humildad, sabiendo que el Señor honra a quienes le son fieles. Este recorrido por sus historias no es solo un tributo, sino una invitación a cada creyente, especialmente a las mujeres, a continuar escribiendo una historia de fe activa en comunidad con coraje y esperanza. Amén. Les recuerdo.